Buenas tardes. Ya, jóvenes, el tema de hoy es el inicio de la geometría del espacio. Este tema es muy importante porque los demás temas se sustentan justamente con los principios, postulados, axiomas y teoremas que vamos a estudiar ahora. A ver, hablemos del plano. El plano no se define, solamente es una idea. En geometría se trabaja con figuras. Las figuras son ideas de las personas que dibujan todo lo que venga a su alrededor. O sea, la abstracción de la realidad a lo ideal justamente son las figuras. El plano se entiende como una superficie llana, una superficie plana, eh, una superficie que se extiende y ilimitadamente. También se entiende como una extensión de dos dimensiones. Eh, Esa es la idea de un plano. Ahora, ¿cómo se representa? Se puede representar como una región paralelográmica. Ejemplo físico puede ser un espejo, la pantalla de tu celular, de tu PC, en fin. Para pequeños espacios, esa es la idea del plano. Porque si los terrenos o los espacios son inmensamente grandes, ustedes saben que la Tierra es curva, ¿no? Es redonda, así que no hay superficie plana, solo si son pequeñas nada más. El plano se representa, nosotros vamos a representarlo por un paralelogramo, una región paralelográmica. En la esquina se coloca una letra mayúscula, indicando que es el plano P, nada más. Pero la representación ustedes la pueden hacer como quieran. O sea, una superficie plana es como decir el universo en física. No tiene forma, pero sí ven que se extiende en forma ilimitada, es lo mismo. ¿Ya? Ahora, algunos postulados. ¿Qué es un postulado? Es una proposición matemática que no tiene demostración. O sea, se entiende que hay que aceptarlo porque son los principios básicos de la geometría euclidiana. Por ejemplo, acá dice todo plano, o sea, toda superficie llana, contiene al menos tres puntos no colineales. Los puntos que pertenecen a un mismo plano se le llaman coplanares. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo dos puntos en el espacio, simplemente no hay un plano que se pueda visualizar, sino una recta. Porque por dos puntos se puede determinar una recta y es única. ¿Cómo se puede explicar esto? En la puerta hay dos bisagras que definen el eje. Pero ¿cómo definen a la puerta? Se necesita de otro punto, en este caso el cerrojo. El cerrojo y las bisagras determinan un plano, ¿no es cierto? Entonces, y es único, ¿no? Puesto que tú puedes mover el cerrojo de posición, las bisagras están fijas y el plano es el mismo, pero en diferentes posiciones. Otro, dos puntos cualquiera del plano determinan una recta contenida en el plano. Y es cierto, pues. Por dos puntos pasan infinitas líneas, pero recta es una sola, ¿no es cierto? Y esos puntos de la recta también pertenecen al plano. Por eso dice que la recta está contenida en el plano. Si tú quieres hablar de espacio geométrico, entonces no basta con decir plano, porque el plano, para determinarlo necesitas tres puntos, como dice el postulado 1. Pero ¿cómo entender del espacio geométrico? Debes tener cuatro puntos, al menos.
O sea, con 3 puntos determino un plano. Y si ese punto no está en el plano, está en el exterior. Basta que digas exterior, significa que ya estás hablando de espacio geométrico. Por lo menos necesitas 4. Puede haber 5, 6, 7, miles. Todo plano divide el espacio en 2 semiespacios. Es fácil de hacer eso. Si tienes tu sala grande y quieres dividirlo en 2, ¿qué vas a colocar? Un triple. ¿Qué hace el triple? El triple lo que hace es dividir a la sala en 2 partes que no tienen ningún punto común. O sea, tú haces la división, entonces hay un espacio en un cuarto y otro espacio en otro cuarto. Ambos se llaman semiespacios. Y no tienen ningún punto común porque el plano los está separando. ¿Ya? Entonces, un plano separa el espacio en 2 partes que se llaman semiespacios. Una recta separa un plano en 2 partes que se llaman semiplanos. Un punto separa la recta en 2 partes que se llaman semirrecta. Ahora, si una recta corta un plano, ¿no es cierto? Entonces, el corte lo debe hacer en un solo punto. Nada más. O sea, es evidente que si tú cortas una recta a un plano, es porque esa recta no está contenida en el plano. Si no está contenida, entonces, si va a ser secante, lo va a hacer en un solo punto. Pero si no lo corta, va a ser paralelo. ¿Ya? Entonces, estos postulados son muy importantes a la hora de explicar ciertos teoremas. Por ejemplo, ¿cómo determinas un plano? ¿Qué es determinar? Determinar no es hallar, no es calcular, no es encontrar. Determinar es definir, ¿no?, un único plano dentro de muchos. ¿Y cómo se determina un plano? ¿Cómo sé yo que en un ejercicio determinado va a existir un plano? Necesitas 3 puntos no colineales. 3 puntos no colineales. Con 3 puntos no colineales formas un triángulo. Y ese triángulo determina una región triangular. Si lo extendemos en forma ilimitada, entonces esa región triangular crece, crece, crece. Quiere decir que ese plano no tiene fronteras, no se puede medir, pero sí se puede determinar. O sea, un único plano, no hay otro. Quizás de repente habrán leído, escuchado superposición de planos, ¿no? Imagínense ustedes acá un plano dentro de otro plano. Eso no existe, joven. ¿Por qué no existe eso? No existe porque el plano, al plano no lo puedes medir. No sabes el tamaño del plano. Un plano encima de otro plano es el mismo plano. O sea, es único, por eso le digo, ¿no? No hay otro. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, otra forma de determinar un plano es que en el espacio haya una recta y un punto exterior a esa recta. ¿Por qué, profe? Porque por ahí ubicas 2 puntos de la recta y lo unes con el punto exterior y ya determinas un plano. Lo mismo sucede con 2 rectas secantes. 2 rectas secantes determinan un plano. Ejemplo, las 2 vigas de tu sala determinan el techo. Las paralelas también determinan el techo. O sea, en el caso de las rectas secantes, tomas 2 puntos en diferentes rectas y luego un punto que es la intersección y determinas un plano. Algunos dirán, ¿plano triangular? No.
Es que el plano no puede decir triangular, cuadrangular, pentagonal, no. Simplemente plano. Ahora, si ese plano contiene a un triángulo, simplemente es el plano que contiene al triángulo. Eso es todo. O sea, no podemos decir triangular, pentagonal. Entonces vamos a clasificar los planos, ¿no? De esa forma, no. Simplemente es una superficie limitada que contenga a una figura determinada. Entonces simplemente es eso, nada más. Dos rectas paralelas también determinan un plano. Ahí está. Eso se puede visualizar en tu celular. Ahí nomás ves rectas paralelas. Las rectas paralelas están determinadas en un plano. O sea, la pantalla es el plano que determinan esas rectas paralelas. Entonces, normalmente en los dibujos, en los ejercicios, se trabaja con las rectas paralelas, las rectas secantes. Y muy poco con la primera, ¿no? Pero eso sí es importante. ¿Ya? Posiciones relativas. A ver, ¿qué es una posición relativa? Es la posición que tiene la figura respecto a un observador. Tú puedes ver un plumón que mide 12 centímetros, pero si lo ves así, de punta, no vas a pensar que es un plumón, sino es un punto. O sea, una figura en diferentes posiciones, puede representarse de muchas formas. Hasta un plano se puede representar por un segmento, ¿no es cierto? Todo depende de cómo visualices. Entonces, cuando tengan ustedes el subtema que se llama posiciones relativas en el espacio, es la relación existente entre dichas figuras. Por ejemplo, cuando dos planos son secantes, cuando se cortan en una recta. Ojo, los planos son ilimitados, por lo tanto se cortan en una recta. No es lo mismo que las paredes de tu casa. Las paredes de tu casa se juntan en una arista. Esa arista se puede medir. ¿Por qué? Porque las paredes son limitadas. Pero si las paredes fuesen planos, esa arista sería inmensamente grande como una recta. Entonces, las rectas secantes se cortan en una, perdón, los planos secantes se cortan en una recta. ¿Está bien? Su intersección es una recta. ¿Cuándo son paralelos? Cuando no tienen intersección o la intersección es vacía. Veamos acá, entre una recta y un plano. Recuerda que dos puntos de una recta, si también pertenecen al plano, entonces los infinitos puntos de la recta también deben estar contenidos en el plano. Porque si no es así, esa superficie que tú le llamas plano no es plano, pues. Porque se supone que el plano es una superficie llana donde se puedan dibujar cualquier figura plana. Entonces, si dos puntos de una recta, ¿no? Y esa recta está dibujada en el plano, si estos dos puntos definen a esta recta, entonces todos los puntos de la recta están contenidos en el plano. Ahora, ¿qué pasa si la recta solo tiene un punto común con el plano? Solo uno nada más. Si tiene un solo punto común, ya no va a estar contenida, sino va a ser secante. ¿Y esta recta secante puede ser perpendicular? Sí, puede ser perpendicular. Puede ser. Mientras no lo sea, simplemente dígale secante. Y si forma 90 grados con el plano, dígale que es perpendicular. ¿Qué pasa si una recta no tiene ningún punto común con el plano? Es una recta exterior. ¿Y cómo sé que esa recta exterior es paralela al plano? Porque no lo corta. Pero ¿cómo explica que no lo corta? Así, miren. Ustedes saben que en el plano existen infinitas rectas paralelas entre ellas y todas ellas paralelas con L. Entonces, ¿cómo explico que la recta L no va a cortar el plano?
De esas infinitas paralelas, solo necesitas de uno. O sea, necesitas de una recta que está contenida en el plano y que a la vez sea paralela a él. Entonces, por la determinación de un plano, dos rectas paralelas que determinan un plano. Ahí está. Ahora la pregunta es, ya estamos en el plano. Claro, ya estamos en el plano. Ahora, ¿esas dos rectas se van a cortar? No, esta recta no se corta con esta recta, porque son paralelas. Por lo tanto, si esta recta L no corta la recta de abajo, entonces no tendrá ningún punto común con esta recta. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esta recta son puntos del plano. Y si L no llega a tener contacto con ningún punto, por lo tanto no tendrá contacto con P. Y en ese momento se dice que la recta L es paralela al plano P. ¿Está? Muy bien. También se dice que L con el plano no tiene intersección o la intersección es vacía. Posiciones relativas entre dos rectas. Ya sabemos que las rectas secantes determinan un plano. Las secantes tienen un punto de corte. Solo un punto común. Ahí está. Tal como ven. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, ¿por qué se dice que son coplanares? Porque están contenidas en un solo plano. Y la intersección es un solo punto. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando en el plano esas dos rectas no tienen intersección. Esas dos rectas paralelas determinan un plano. Su intersección es vacía. ¿Son coplanares? Claro, las rectas paralelas son coplanares, o sea, pertenecen a un plano. Mira el techo nada más. Hay dos paralelas, dos vigas paralelas, entonces las paralelas están contenidas en el techo. No creo que una viga no esté contenida en el techo. Sería absurdo, ¿sí? Ya. Pero ahora otra terminología. Rectas alabiadas o cruzadas. Las rectas alabiadas o cruzadas, ¿ya? Son rectas que no son secantes. O sea, no tienen intersección. ¿Qué más? No son paralelas. O sea, no deben estar dibujadas en un plano y que no se corten. ¿Te das cuenta? O sea, no son paralelas. Y entonces, ¿para qué me sirve si no son secantes ni paralelas? Me sirve para representar el ángulo que forman ellas, porque son rectas alabiadas o también conocidas como cruzadas. Ejemplo, imagínate tú el Puente Nuevo. Creo que ustedes conocen el Puente Nuevo. Eh, en la vía de evitamiento cruza con la avenida que se dirige hacia San Juan de Lurigancho, por el Puente Nuevo. Desde la parte superior, imagínate un dron a una altura de 100 metros, ¿qué cosa ve hacia abajo? Ve que esa vía de evitamiento se está cortando con esa avenida, creo que se llama José Calomayate. Ve, o sea, desde arriba se ve que se están cortando, pero para un observador que está abajo, en el llano, esas dos rectas no se están cortando. Entonces, la idea es, para las rectas alabeadas o cruzadas, es el ángulo que forman entre ellas. Entonces, para observar el ángulo, no necesito colocarme por encima de una de las rectas, sino tiene que haber una técnica como encontrar el ángulo formado por dos rectas cruzadas o alabeadas. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen dos planos, P y Q, y en cada plano hay una recta L1 y L2. ¿Qué quiere decir con ello? Que las alabeadas o cruzadas no son coplanares. Diferente a las secantes y paralelas, que sí eran coplanares. Entonces, conclusión, las rectas alabeadas no son secantes, no son paralelas, no son coplanares, pero sí se cruzan formando un cierto ángulo. ¿Y cómo calculamos ese ángulo?
Acá, miren. Ángulo entre dos rectas alargadas. Ustedes ven ahí dos rectas alargadas o cruzadas, X e Y. ¿Y el plano P para qué sirve? Como una referencia. Si yo le quito el plano, solamente tendría así, miren, dos rectas así. Y entonces nos faltaría el plano de referencia, porque si yo veo así, no se entiende nada, ¿no? Son simplemente dos segmentos nada más. Pero si tú dices, bueno, acá hay un plano que contiene una recta. Ah, ya. Entonces, como que ya te das cuenta, te das cuenta, ¿ya? Que hay dos rectas alabeadas o cruzadas. Por eso es importante que ubiquen al plano de referencia cada vez que quieran hablar de rectas alabeadas o cruzadas. Entonces se nota que X es secante al plano y está contenida en el plano. ¿Son alabeadas? Sí, porque no son secantes ni paralelas. Entonces, ¿cómo hago para poder medir el ángulo entre ellas? Si lo lees, vas a entender. Mira, por cualquier punto de la recta X o de la recta Y, hay que trazar una recta paralela a la otra. Por ejemplo, desde A trazo una recta paralela a la recta Y. ¿Te das cuenta, no? Paralela. ¿Está bien? Ahí está, paralelo. ¿Hice la técnica? Nada más, sencillísimo. ¿Y cuál es el ángulo que van a formar? Acá está, miren. Acá está. Ese angulito de acá es ese angulito que está ahí, es el ángulo formado. ¿Ya? Es el ángulo. Ya. Vamos a colocarlo aquí, el ángulo. Ese ángulo es el ángulo de cruce entre las rectas alabeadas. Ahí está. Pero ¿qué pasa si quieres mover la recta X paralelamente? Lo puedes hacer también. Ahí está. Este paralela con este. Ya tocó a la otra recta. Suficiente con eso. Porque este angulito de acá tiene el mismo valor que θ. Porque las rectas se están moviendo paralelamente. Su posición en el espacio es moverse paralelamente. Nada más. Y el ángulo va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se determina? Ya, ese ángulo lo pueden determinar dentro de un triángulo rectángulo, dentro de un triángulo isósceles o equilátero, básicamente dentro de un triángulo. Y con los lados y con un ángulo recto de repente va a encontrar el valor. Ahora viene la parte interesante, ¿no? E importante de este tema. ¿Cuándo una recta es perpendicular a un plano? ¿Cuándo? Cuando sea perpendicular a las infinitas rectas que están contenidas en el plano. ¿Ya? A todas ellas, a todas. Pero en forma práctica podemos agregar este corolario. Que para que una recta sea perpendicular a un plano, es suficiente ver tu sala. Mira tu sala. Hay una columna. Y mire la parte superior. Hay dos vigas que forman 90 grados con la columna. Ah. Tiene que haber dos vigas en tu casa. Obligatoriamente, pues si no sería inestable. Esa columna forma 90 grados con cada una de las vigas. Así se define una recta perpendicular a un plano. Por eso en los edificios
Las columnas dicen ahí un símbolo de una S, que es una zona segura, ¿cierto? Porque es perpendicular a dos vigas como mínimo. Ahora, aquí tú ves la recta L y ves un plano determinado por la recta A y por la recta B. La recta A y B deben ser secantes. Entonces, para que L sea perpendicular al plano, L debe formar 90 grados con A, o sea, perpendicular a A, y L debe ser perpendicular a B. ¿Te das cuenta? Pero, ver para creer. Mira esta recta. Estoy trazando paralela a la recta A. Y como dice que es perpendicular, forma 90 grados. Por ese mismo puntito, voy a trazar una recta paralela a B. Y ahí van a ver el ángulo recto. Listo. Ahora, ¿qué se observa? Como la recta L es perpendicular a A y perpendicular a B, y A y B son secantes, entonces, L, la recta L es perpendicular al plano. Y si fuese solamente perpendicular a uno, imposible. Si fuese perpendicular solo a A y no a B, entonces no puede ser perpendicular al plano. Será perpendicular a la recta A, pero no al plano. Para que sea perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a las dos rectas A y B, que son secantes y que están contenidas en el plano. Es una, ¿cómo se dice? Como si fuese una recomendación, ¿no? O sea, algo tácito, que si no lo es a las dos, no lo es a ninguna, pues, ¿no? No es perpendicular al plano. Ahora, hablemos de las proyecciones ortogonales. Esto ya lo vimos en relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Cómo se proyecta ortogonalmente un punto en un plano? Solo trazando una proyectante, una perpendicular. Y ese punto A' es la proyección del punto A sobre el plano. Y si tengo un segmento ABC o recta ABC, toma dos puntos, le bajas dos perpendiculares y hay una recta abajo que es proyección. Y si fuese un triangulito como EFG, le traza la perpendicular y su proyección es E', F', G'. ¿Ah? Ahí está. ¿Dónde se encuentran las proyecciones? Se encuentran en el plano. ¿Y cómo se llama ese plano? Tiene un nombre ese plano. Ese plano se llama plano de proyección. Plano de proyección. Tal como observan el plano de proyección. Muy bien. Ahora hablemos del ángulo entre una recta y un plano. Ya usted ya viene el dibujo ahí, ¿cierto? Y explica todo en la parte del texto abajo. Θ es la medida del ángulo formado por la recta L con el plano. Ya. Si yo tengo una recta secante al plano, de hecho va a formar un ángulo con el plano. Claro. Pero ese ángulo, ¿cómo lo puedo medir? Desde un punto de esa recta, le trazas una perpendicular al plano. Ahí está. Y luego unes el pie de esa perpendicular con el punto O. Y ahí está el angulito. Puedes aplicar triángulo pitagórico, teorema de Pitágoras, triángulo notable, todo lo que quieras. Pero esa es la forma. ¿Ya?
de calcular el ángulo entre una recta y un plano. Porque la recta paralela no determina, pues, un ángulo con el plano. La recta que está contenida en el plano no forma ángulo con el plano. La única que forma ángulo es la recta secante al plano. ¿Está bien? Ya, muy bien. Finalmente, veamos el teorema de las tres perpendiculares. ¿En qué consiste este teorema? En representar a una recta que es perpendicular a tres de ellas. ¿Cómo se usa ese teorema? ¿O qué requisito necesitas? Voy a poner acá, ¿no? Requisito. ¿Ya? Para el teorema. Primer requisito. Una recta perpendicular a un plano. ¿Está bien? Ya. Luego, una recta contenida en el plano. ¿Está bien? Ya. ¿Nada más? Nada más. A ver, ¿ya tenemos el plano? Sí, tenemos el plano. Un plano H. ¿Tenemos la recta perpendicular al plano? Sí. ¿Dónde está? Acá lo tenemos. Ahí está. Para que sea perpendicular, ahí está. Vamos a llamarle L1. L1 perpendicular al plano H. Ya. Luego, ¿qué tengo que tener? Una recta contenida en el plano. Ahí está. M. Bajo esas condiciones, ya puedo determinar dicho teorema. ¿Cómo, profe? Trazo una recta perpendicular a un plano. Ya. Por el pie de esa perpendicular, estamos indicando por este punto de intersección, por este, de ahí se traza una recta perpendicular a M. Desde ahí. Esa será la segunda. Y la cual la voy a llamar L2. Ahí está. L2 es perpendicular a la recta E. ¿Ya dónde está la tercera? Se une el pie de la segunda. ¿Dónde está el pie? Aquí está. Este es el pie de la segunda. Se une el pie con un punto cualquiera de L1. Por ejemplo, acá. Trázalo. Y este sería el ángulo recto. ¿Ya? Vamos a llamarle L3. Este será L2. Y este será L1.
Mira tú. Así se dibuja el teorema de las tres perpendiculares. Ahora, acá se ha formado una región triangular rectangular. Para cuestiones prácticas, los catetos es como si fuesen las dos perpendiculares, la 1 y la 2, y la tercera es la hipotenusa. Ahora, esa es una forma de ver. Puede haber otra forma también. Imagínate que tenga acá una recta perpendicular al plano. Y acá tenga una recta contenida en el plano. Este es de otra perspectiva, ¿no? O sea, desde otro punto de vista, de un observador distinto, mira. ¿Ves la diferencia? O sea, en los ejercicios tú puedes posicionarte donde quieras, no exactamente como dice el problema, ¿ya? Entonces, desde acá le trazas una segunda y esta es la tercera. Ahí está. Este es L1, este es L2, y este es L3. ¿Listo? Ya. Esa es toda la parte teórica, el sustento teórico con algunos postulados. Y ahora vamos a desarrollar la práctica dirigida. Si quieren aprender este tema, tienen que tener a la mano un papel, un lapicero, un lápiz e intentar resolver el problema. ¿Ya? No hay nada más gratificante que hallar la solución de un problema habiéndolo intentado, no solamente mirando, ¿no? Claro, puedes mirar siempre y cuando no te salga el problema, pero el intento es lo más importante para poder aprender. A ver, le voy a dar un tiempo de un minuto para que desarrolle.
Ya, solamente un alumno me ha dado la respuesta correcta. Ya, lo demás, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Escuchen nomás entonces. Dice, si dos planos son paralelos, entonces las rectas contenidas en uno de ellos, siempre, siempre, la palabra siempre, siempre son paralelas a las rectas contenidas en el otro. Obviamente es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá tengo dos planos paralelos. Tengo una recta contenida en uno de los planos y en el plano superior otra recta que está contenida en el plano. Vemos que esas rectas no son paralelas. Ahora, ¿podrían ser paralelas? Sí, sí podrían ser paralelas esas rectas. Podrían, se pueden trazar rectas paralelas, se puede. Pero acá la proposición dice siempre. O sea, no te da la posibilidad que podría, sino que siempre. Y como tú ves, este es un ejemplo donde no son paralelas. Por eso que es falso. La segunda, si una recta es perpendicular a un plano, ahí lo estás viendo una recta de color rojo, este es perpendicular al plano. Entonces dicha recta será paralela a toda perpendicular al plano dado. Por ejemplo, la línea azul es perpendicular al plano. Entonces la recta roja es paralela con esta recta perpendicular. Es verdadero, entonces. Falso, verdadero. La última. Si tres rectas son paralelas, entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos. Ya, a ver, ¿cuántas formas de dibujar esa proposición hay? Solamente hay dos formas. Que las tres rectas sean paralelas, como dice la proposición, pero pueden estar contenidas en un solo plano. O que también dos de ellas estén contenidas en un plano y la tercera está en el exterior. Pero en ningún momento dejan de ser paralelas. Dice acá, si tres rectas son paralelas, o sea, cualquiera de los casos, entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos. En el primer caso del plano amarillo, sí sería verdadero para el primer dibujo, porque esa recta que tú ves acá arriba, esa es paralela al plano. Y el plano ha sido determinado por estas dos. Pero mira el segundo dibujo de acá abajo. ¿Las tres son paralelas? Sí. Pero una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos? No. Una de ellas está contenida en el plano. Ah, entonces no es correcto, pues. Para que sea verdadero tenía que decir así, ¿no? Si tres rectas son paralelas, entonces una de ellas puede ser paralela al plano determinado por las otras. Y ahí sí sería verdadero. Puede ser. ¿Está bien? Pero en este caso no dice eso, pues. Simplemente es paralela al plano. Entonces es falso. La clave la B. Falso, verdadero, falso. Muy bien.
Vamos a resolver la número 2. Dice, dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano X. Ya, mira, ¿por qué se dibuja el plano así? Porque es una representación. Si una persona, imagínate esto fuese una mesa, una persona está aquí, se agacha, ¿no? Para ver al ras del plano, ve que este plano solamente lo está viendo como una línea, nada más. Entonces, ¿es válido en algunos casos colocarlo como una línea? Sí, es válido, porque depende de la posición relativa del observador. Entonces, si dice que dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano X, ya. Que sea este el plano, pues. Ahí está el plano. Y que hay dos puntos ahí. Uno es A, el otro es B. Fíjate, ahí está. Y ellos distan del plano 6 y 9. O sea, vas a trazar una perpendicular, pues, ¿no? Esta perpendicular mide 6 y la otra mide 9. Ahí está. Y esa línea horizontal, ¿qué es, profe? Es el plano X. ¿No dice así? Ahí está. Y la proyección de AB sobre el plano mide 30. A ver, voy a trazar AB. ¿Cómo se proyecta AB sobre ese plano? Ya está proyectado. ¿Y quién es la proyección de AB sobre el plano? Es A', B'. Ahí está. ¿Y cuánto mide esa proyección? 30. Esta mide 30. Esta distancia. Te piden que calcules AB. Ya, pues te facilito para ustedes.
¿Dónde se va a resolver? En un plan. ¿Y dónde está ese plan? Acá lo vamos a determinar. Ahí está. En ese plano se va a resolver todo. Resolvamos entonces. Construimos un triángulo rectángulo. La cantidad 9 va a la izquierda. Ese 30 se proyecta hacia abajo. Ya puedes calcular a B simplemente por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces aplicamos Pitágoras en este triángulo rectángulo. AB sería 15 raíz de 5. Y esa es la respuesta. Vamos a resolver la número 3. Este es parecido, joven. Parecido. ¿Ya? Lo pueden hacer en 30 segundos, ¿sabes?
Ahí dice las proyecciones de un segmento AB sobre un plano y sobre una perpendicular al plano miden 12 y 5. Te piden la longitud de AB. Al plano lo voy a considerar una línea, eso depende de la perspectiva. Ahí está. Y esta recta vertical es una recta perpendicular al plano. Entonces, ese segmento AB oblicua se proyecta tanto en el plano como en la recta perpendicular al plano. Y esta dice que miden 12 y 5. Y te piden cuánto mide AB. Ya, eso sale al ojo. 13 la respuesta del colegio. Vamos con la pregunta 4. Ya, tenemos acá el lado AB de un triángulo, rectángulo, isósceles. Ojo, triángulo, rectángulo, isósceles. Eso indica de que estos catetos AB y BC son iguales. Además indica que los ángulos son de 45 grados. Ahí está. Ahora, ese lado AB pertenece a un plano P. Vamos a llamarle acá plano P. Ahora, el cateto BC forma con dicho plano 45 grados. BC va a formar 45 grados con el plano P. Recuerdan el método que tienen que trazar desde C
Esta perpendicular que tracé me va a permitir formar el ángulo de BC con el plano, que justo dice 45. Entonces voy a unir este pie con B. Ese es 45. Ahí está. Te piden que calcules el ángulo formado por AC con dicho plano. Ya está todo. Tienes que unir el pie con A nada más. Y acá es recto. Te piden cuánto vale ese ángulo. Ya. Este es full triángulo, triángulo notable, pues, ¿no? De 45 nada más. Por ejemplo, mira, ese triángulo rectángulo de 45 BCD. Ya, mira el BCD. A CD le voy a llamar 1. Entonces, BD, que es cateto de ese triángulo rectángulo, BD va a ser 1. Si este es 1, 1 y este es 45, BC, que es hipotenusa de ese triángulo BCD, es raíz de 2. Pero BC es lo mismo que AB, entonces vale raíz de 2 también. Raíz de 2 por raíz de 2, AC vale 2. Ahí está. Y finalmente, de pi en X, ya lo puedo calcular dentro de este triángulo rectángulo. Equivale 30 grados. Si es triángulo amarillo, hay un cateto que es la mitad de la hipotenusa. Ese triángulo es 30-60.
Ya. En, en este ejercicio muestran dos posiciones de un trío de segmentos A, B, BC y CD. En la primera está posicionada en el plano. O sea, más o menos así, ¿no? Así es. Miden igual. Ahí está. ¿Ya? Ahora, las letras A, B, C, D. Ya. Acá tenemos el A, el B, C y el D. Ahí están en el plano y en la primera posición dice AD vale raíz de 15. Trazo esta línea que vale raíz de 15. Ahí está. Te piden calcular en la segunda posición, pero primero calculemos aquí. Es fácil porque solamente prolongas. Mira, luego unes formas ángulo recto, ¿no? Y el A sube aquí, trasladas también el otro A, ahí puedes aplicar teorema de Pitágoras, ¿ya? Aplicando, sería A cuadrado más 2A al cuadrado sería 4A cuadrado. Y eso es igual a raíz de 15 al cuadrado, que es 15. De ahí, A te sale raíz de 3. Es raíz de 3. Pero ahora tengo que calcular a D en la segunda posición. Ya está en el espacio, ¿no? Ya, a ver, veamos acá. Eh, B, C, D. Esta es la posición en el espacio.
Ahora, A vale raíz de 3. Eso hay que colocarlo aquí, aquí, porque ya se calculó eso. Y luego tienes que calcular cuánto vale AD. Le voy a llamar X. Obviamente esto sale por Pitágoras, pero antes de ello tienes que unir B con D. Si unes B con D, este ángulo es recto, porque AB es perpendicular al plano. Pero acá tengo un triángulo también notable, cuyos catetos valen raíz de 3 cada uno. Obviamente el valor de BD sería raíz de 3 por la raíz de 2, raíz de 6. Ujú. ¿Y cuánto sale ahí? Al toque, ¿no? Raíz de 3 al cuadrado, raíz de 6 al cuadrado, la respuesta es 3. ¿Ya? Esa es la clave. Muy bien. Ya, este problemita nos indican el ángulo que forman las rectas alabeadas L1 con L2. Uno es diagonal de un cubo y el otro es eh, diagonal de una de las caras del cubo, ¿no? La base. Todas son cuadradas. El cubo tiene como caras a regiones cuadradas. A ver, veamos acá. Voy a dibujar un plano, o sea, voy a determinar un plano a través de dos rectas paralelas. Acá hay dos rectas paralelas. Esta, por ejemplo, es paralela con esta.
que dice la teoría de la determinación de un plano. Dos rectas paralelas determinan un plano al cual están contenidas. Acá estoy formando el plano. Ahí está. Ahora, la recta L2 está contenida en ese plano. Pero vemos también que la recta L1 es perpendicular a ese plano. Fíjate. Ah, entonces, si L1 es perpendicular al plano verde, debe ser perpendicular a cualquier recta que está contenida en ese plano, a cualquiera. Y esa cualquiera es L2. L2 está contenida en ese plano. Entonces podemos hacer una pequeña solución, ¿no? Sabemos que la recta L1 es perpendicular la recta L1 es perpendicular al plano verde. Y en ella está contenida la recta L2. Por lo tanto, L1 es perpendicular a L2. Por lo tanto, no. Entonces, forman un ángulo de 90 grados. Ese vendría a ser la respuesta, ¿no? La D de dedo. ¿Ah? Eso por el postulado de la recta perpendicular a un plano. Si es perpendicular a un plano, será perpendicular a todas las rectas que están contenidas en el plano. Muy bien. Ya, veamos ahora la pregunta número 7. Tenemos un plano. El plano no tiene forma, ya les he dicho. La forma tú la determinas. El color también, si gustas. Dice que PO es perpendicular al plano. Y aquí se encuentra ¿ya? Se encuentra una recta NM que está contenida. Pero acá vemos también una perpendicular
indicando estos puntitos que ves acá son los puntos correspondientes. Mira, acá hay un teorema de las tres perpendiculares. Por ejemplo, PO es la primera perpendicular. Luego sigue OM, la segunda. Y finalmente la tercera es esta. Puede estar ahí o puede estar acá. No hay ningún problema, a cualquier lado. Tenemos otra línea acá también trazada. Completemos los datos. PO mide 8. OM 6. Ahora, date cuenta que acá hay un triángulo rectángulo. ¿Ya? 8, 6, esta vale 10. ¿Ya? 8, 6, 10. Ahora, MN dice que vale 24. Y te están pidiendo que calcules PN. Entonces, este triángulo que finalmente voy a calcular, X, es un triángulo pitagórico. Ustedes deben de conocer 5, 12, 13. Si lo multiplico por 2, tengo 10. Multiplico por 2, tengo 24. Eso es justamente lo que tengo. 10 y 24. Entonces la hipotenusa también lo multiplico por 2. Sería 26. Entonces ahí se nota que X es igual a 26. Dice, según el esquema, se observa a un poste doblado en dos. Se refiere al poste DAB. DAB, que está presionado de color negro, ¿no? DAB. Está doblado. Obviamente AD es perpendicular al plano. Ahora, para sujetarlo se une un cable MN cuya longitud se desea calcular. Si además B, C y D pertenecen al plano P. Además dice que AD perpendicular al plano P. DC perpendicular a la recta BC. AM13, MB13, DN igual a DN igual a NC igual a 5.
¿no? Y te piden calcular cuánto vale MN, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces veamos, a ver, vamos a usar el mismo gráfico. A ver, sí, suficiente con el mismo gráfico. A ver, veamos. Ya, me piden MN, perfecto. Como AD es perpendicular a ese plano, voy a trazar DB, perpendicular. ¿Por qué? Porque DB, perdón, porque AD es perpendicular al plano, por lo tanto esa línea que pasa por ahí es perpendicular. Tienes como dato AM que vale 13 y MB también 13. Podemos trazar DM. ¿Por qué razón? Porque es mediana relativa a la hipotenusa. Mira acá. Traza la mediana, bolita, bolita, bolita. Esa también vale 13 entonces. Ahí está, 3. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay problema. Ahora, voy a usar el teorema de las tres perpendiculares. ¿Dónde? AD es la primera perpendicular, porque es perpendicular al plano. La segunda está acá. Hay un dato que dice DC perpendicular a BC. Entonces acá es 90. Entonces la tercera perpendicular se traza desde A hasta C. Y ahí hay un ángulo recto. Voy a pintar momentáneamente este triángulo rectángulo. Apliquen el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. La hipotenusa es AB, recto en C. Ustedes si trazan CM, esa es la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces este es 13 también. Ahí está. Pero tienes otro dato. DN vale 5 y NC también vale 5. ¿Te das cuenta? Ya salió el problema. Te están pidiendo cuánto vale MN. Pero todo se resuelve en este triángulo isósceles, mira. Mira ese triángulo isósceles. 13, 13. Abajo 5, 5. O sea, esa línea mediana relativa a CD también es altura, porque se trata de un triángulo isósceles. Y entonces, por triángulo pitagórico, ahí donde podemos calcular directamente MN, que vale 12, por supuesto.
Ya veamos este problema. En el gráfico, el cuadrado ABCD y el hexágono regular ABEFGH están contenidas en planos perpendiculares. Calcule FC. Ya, veamos. O sea, por ejemplo, ya, nótese ahí, por ejemplo, que la región hexagonal, o en todo caso el hexágono regular y el cuadrado, están contenidas en planos que son perpendiculares. O sea, hay planos que contienen a esos polígonos. ¿No es cierto? Ahí está, perpendicular. Ya, muy bien. ¿Y qué te están pidiendo? Que calcules FC. ¿Cuánto vale FC? Ya, veamos. Tú sabes muy bien de que los ángulos en un cuadrado como son rectos. Acá está. Este ángulo recto. ¿Ya? Ese ángulo recto. Ya. Ahora, BC, BC forma con AB 90 grados. Pero ese BC es paralela a esta línea. Esta línea que ves acá es perpendicular al plano que contiene el hexágono. Por lo tanto, como BC es su paralela, entonces debe ser también perpendicular al hexágono. Eso quiere decir que voy a trazar BF. Y aquí está el ángulo recto. Así es el ángulo recto. Porque BC perpendicular al plano. Y por lo tanto formará 90 grados. Ya, muy bien. ¿Y qué me piden? Me piden pues FC. Traza entonces FC. Acá está. ¿Y dónde está FC? FC está en un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, FC representa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ahora, dice acá que GH vale raíz de 10. GH raíz de 10. Y también raíz de 10 BC. ¿Por qué vale lo mismo? ¿No ves que AB es lado común para el cuadrado y para el hexágono regular? Entonces, AB y BC son iguales. Pero AB también es igual que GH, pues, porque los lados son iguales y es que tiene un lado común ahí, raíz de 10. Pero falta calcular FB.
Según la teoría del hexágono, porque esa es teoría ya que hemos estudiado en polígonos regulares hace poco, AG es diagonal menor y es igualito que FB. ¿Ya? Es igual, es congruente. Esa es raíz de 10. El ángulo interno de un hexágono regular es 120 grados. Entonces, ubícate en el triángulo AHG. En el AHG, ese famoso triángulo KK 120, este es K raíz de 3. O sea que es raíz de 30. Porque raíz de 10 por la raíz de 3, 30. Ampliamente conocido. Pero AG diagonal menor, FB también es igualito. Aunque gráficamente no parece, pero es así. Es igual. Raíz de 10, raíz de 30, perdón. Y listo. Ya tienes el problema resuelto. En ese triángulo FBC, cateto raíz de 30, cateto raíz de 10, FC es raíz de 40. Y eso vendría a ser 2 raíz de 10.